explotación de franquicia en México, y pues desde entonces la verdad es que hemos tenido múltiples casos, múltiples giros de pequeñas y medianas empresas que han crecido bajo este modelo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una franquicia? ¿No? Empecemos por ello, ¿no? A mí me gusta mucho hablar que la franquicia es, al final de cuentas, una alianza empresarial. Es lo que es, ¿no? Una alianza empresarial entre un franquiciante y un franquiciatario, en donde el franquiciante es el titular de la marca, el titular del know-how, es decir, es esta empresa, este negocio que se estableció con algún tiempo y que ha probado su esquema, su modelo financiero, que ha probado obviamente pues sus productos, su imagen, y que ha tenido en menor o mayor medida, o ha probado en menor o mayor medida su éxito, y que entonces requiere de un franquiciatario. El franquiciatario es aquel que compra o que adquiere los derechos de la franquicia. En el sector de franquicia no nos gusta a veces hablar de compra de franquicia porque en realidad no se están comprando todos los derechos, es decir, el franquiciante licencia la marca y transmite el know-how, pero no lo transmite de una manera exclusiva, ¿no? Y además no lo transmite por siempre, es temporal. Entonces, por eso se habla mucho de que la franquicia en realidad no se compra, no se vende, si realmente se licencia, ¿no? Es una especie como de renta del concepto de negocio, en donde obviamente el franquiciatario lo que sí hace es eso, invertir en todo el establecimiento que va a adquirir y donde esos activos obviamente son de él, ¿no? Entonces esta alianza empresarial entre dos personas hay que entender que es una alianza económica y jurídicamente independiente, es decir, está el franquiciante y está el franquiciatario, pero aquí no estamos hablando que es una sociedad, no somos socios, desde el punto de vista legal no somos socios, somos aliados comerciales. Además, el franquiciatario no es empleado del franquiciante, son dos personas independientes desde el punto de vista laboral y ante cualquier entidad y autoridad, ¿no? Entonces, por eso es que podemos establecer que esta alianza empresarial franquiciante-franquiciatario es una alianza económica y jurídicamente independiente, buscando ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que une el franquiciante con el franquiciatario? Pues la idea de poner un negocio, de replicar el negocio del franquiciante bajo las mismas condiciones, lineamientos, imagen. ¿Para qué? Para que se dé y se cumpla un ganar-ganar. Que el franquiciatario, al poder replicar este negocio, le vaya bien en términos financieros, en términos de éxito económico y comercial, y obviamente por ese éxito económico y comercial el franquiciante también gane. El ganar-ganar es muy importante en las franquicias. Si no existe un ganar-ganar y esto se desequilibra, es decir, que a lo mejor nada más gana el franquiciante y el franquiciatario no, la relación no funciona. Pero también al revés, si de pronto, y hay franquicias que a lo mejor hacen todo su modelo de franquicia pensando en que el franquiciatario gane, y él no gana, o no gana lo suficiente para mantener un buen sistema de franquicias. Si eso llega a ocurrir, déjenme decirles también que el esquema no llega a funcionar de manera correcta. Entonces, es importante que este ganar se cumpla, y que no nada más se quede en una frase bonita, sino que realmente se cumpla también en lo económico, que gane el franquiciante y que gane el franquiciatario. Y tener mucho cuidado de pronto con algunos paradigmas. A veces ustedes escucharán o leerán en alguna literatura que si el franquiciatario gana, automáticamente el franquiciante gana. Esto no necesariamente es cierto, Debemos de ser un esquema de franquicia que esté pensado plenamente en que podamos ganar ambas partes, ¿no? Si quieres pasamos, Fernando, a la siguiente lámina, en donde podemos definir nosotros que esto de la franquicia no nada más es una alianza, ¿sí? Hay que entender también que se trata de una relación entre personas. Es un negocio entre personas. Franquiciante, franquiciatarios, somos personas al final de cuentas, por mucho que a lo mejor en medio haya una persona moral, pues siempre va a haber una relación entre los directivos y propietarios de las dos partes. Y obviamente esta relación no se agota nada más con el tema legal del contrato y ya. No, la verdad es que la relación franquiciante-franquiciataria involucra muchos aspectos personales, emocionales, inclusive proyectos de vida. Quien va a comprar una franquicia muchas veces la compra porque es parte de su proyecto de vida del querer ser independiente,
del tener un negocio propio, del poder dedicarse a esto los próximos años de su vida. Evidentemente esto conlleva no solamente un aspecto económico, no solamente un aspecto jurídico, sino muchos otros aspectos que debemos cuidar en esta relación franquiciante-franquiciatario. Y eso nos pone como franquiciantes, como dueños de la marca que queremos crecer bajo este modelo, nos pone ante una gran responsabilidad. Tenemos de tener mucho cuidado en lo que estamos franquiciando y cómo lo estamos franquiciando, porque algo que no podemos, no debemos de hacer, es poner en riesgo el patrimonio de un franquiciatario o inclusive el proyecto de vida. Al final de cuentas no podemos garantizar el éxito, eso es cierto, las franquicias no garantizan el éxito, pero también debemos de tener mucho cuidado que cuando estamos proponiendo estos esquemas de negocio, pues lo hagamos de una manera profesional, evitando castillos en el aire, evitando vender franquicias por vender franquicias. Yo siempre les digo a mis clientes, el éxito de las franquicias no es vender franquicias, el éxito de las franquicias es que cada franquicia que apertures sea exitosa. ¿Sí? Porque podemos vender 10 franquicias, pero si de esas 10 franquicias en el año no funciona la gran mayoría, estamos nada más formando problemas futuros y estamos decepcionando a muchos empresarios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos franquiciando nuestro negocio. Insisto, no hay garantía de éxito. Ciertamente las franquicias tienen un riesgo también como cualquier otro negocio, pero de lo que se trata la franquicia es de minimizar ese riesgo. De que una vez que yo ya probé que algo funciona, lo pueda compartir y lo pueda replicar con terceros para que ellos también tengan y compartan el éxito con nosotros, ¿no? Eso es básicamente la idea, ¿no? Y la verdad es que qué tan compleja puede ser esta relación, que hay inclusive quien la asemeja, la relación franquiciante-franquiciatario, con un matrimonio, ¿no? ¿Sí? Donde el franquiciante y franquiciatario se casan y de ahí pues obviamente van a tener un tiempo durante la vigencia del contrato de franquicia, que eso sí lo puede diferenciar del matrimonio, ¿no? Es decir, en el matrimonio no hay un contrato con una vigencia establecida previamente, en el contrato de franquicia sí hay una vigencia. Sin embargo, sí se asemeja un poco la relación en el sentido de que de pronto cuando somos franquiciantes y le vendemos la franquicia a una persona, ciertamente debemos de tener claro que esa persona puede cambiar y va a evolucionar como todos los seres humanos evolucionamos. Y de pronto a quien le vendí esta franquicia en el 2004, pues ya ahora que es 2012, a lo mejor esta persona que antes era soltero, ahora ya es casado, ya tiene hijos, tiene otros requerimientos, tanto económicos, otros objetivos, otras orientaciones, otra forma de ver la vida, y quizás de pronto me dé cuenta que a quien le vendí la franquicia en el 2004, 2006, el año que sea, ahora 2012, es otra persona. Entonces tenemos que tener muy claro que debemos de evolucionar también e ir entendiendo que nuestros propios franquiciatarios van a ir evolucionando. Por mucho que tengamos un perfil de franquiciatario, nunca todos los franquiciatarios van a ser iguales, ¿no? Porque al final, pues obviamente son empresarios y son personas diferentes. Si podemos pasar a la siguiente lámina, y podemos definir también, ya en la siguiente lámina, Fernando, el tema de la definición legal, ¿no? Ahorita estamos hablando un poco de una definición empresarial, de unos términos empresariales acerca de lo que es la franquicia, pero afortunadamente en México la franquicia está reconocida por la ley, regulada por la ley. Es cierto, no hay mucha regulación en la materia. Esto creo que para la situación de México, del México emergente, de esa economía que se iba formando y que se sigue formando, lo mejor es que este tipo de esquemas de negocio no estén sobreregulados. Me parece a mí que la regulación que hay actualmente en materia de franquicia en México es la suficiente, perfectible sin duda, muy perfectible, pero tampoco debemos de caer en un tema de sobreregularla, ¿no? Lo que hay, la verdad es que nos ha permitido crecer como franquicia en México hasta llegar a ser pues, una de las potencias en franquicias, sin duda. Si no lo sabían, México ocupa dentro de los 5 primeros lugares a nivel mundial en cuanto al número de empresas franquiciantes y en cuanto al nivel que tiene el sector de franquicias en todo nuestro entorno económico. Pero bueno, les decía yo que la ley reconoce lo que es la franquicia, básicamente el artículo 142 de la ley de la propiedad industrial, que es que esta legislación fue una legislación que surgió con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos principalmente, en donde obviamente la exigencia del gobierno de Estados Unidos es tienes que regular todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual,
conforme, obviamente, a tratados y legislaciones internacionales y normas internacionales, porque antes México sobreregulaba el sector de todo lo que tenía que ver con propiedad intelectual. Era realmente muy difícil franquiciar. De hecho, cuando McDonald's entró en los 80s, pues no pudo franquiciar de una manera como habíamos querido. Realmente le dio la vuelta a la legislación porque no existían las condiciones para franquiciar en México, y por eso muchas empresas en los 80s, en los 70s no podían entrar a franquiciar en México, ¿no? Pero afortunadamente surge la legislación, la ley de la propiedad industrial como la conocemos hoy en día, y define lo que es una franquicia. Y para no leerles toda la definición, que la pueden encontrar en el artículo 142, lo que sí puedo decir es que hay 6 elementos fundamentales que debe tener una franquicia para poder serlo desde el punto de vista jurídico. Número 1, la licencia de uso de marca. Tiene que haber una licencia de uso de marca, si no, no hay franquicia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener como empresa registrada nuestra marca, o por lo menos en trámite de licenciamiento, con muchas posibilidades de que nos lo otorguen, ¿no? Tenemos que dar conocimientos técnicos. ¿Esto qué es? Nuestro know-how, nuestro saber hacer. Todo este cúmulo de experiencias, procesos, procedimientos que hemos aprendido, metodologías que hemos aprendido a través de los años, sea 1, sea 10, sea 20 años, pero todo lo que hemos aprendido, inclusive todos los errores que hemos cometido y que sabemos que ahora tenemos que evitarlos de una manera, todo eso forma, todo ese cúmulo de experiencias, buenas, positivas, malas, forma parte de nuestro know-how, y es lo que le vamos a transmitir a los franquiciatarios para que ellos no cometan los mismos errores, y además para que puedan funcionar y acreditarse y poder operar de una manera estandarizada y eficiente desde los primeros años de operación. Además, la asistencia técnica. El tercer punto es que tenemos que dar soporte y asistencia técnica a nuestros franquiciatarios, y eso es algo que distingue a la franquicia de lo que no es franquicia. La franquicia tiene un compromiso muy importante en que una vez que te da la marca, una vez que te da el know-how, tiene que estar atrás de ti, dándote soporte continuo todo el tiempo para que tú puedas operar de manera correcta y adecuada, sin caer en extremos, porque tampoco vamos a ser los papás de los franquiciatarios. Hay que evitar el paternalismo excesivo, pero sí es cierto que tenemos que dar ese soporte y esa asistencia continua que nos exige la franquicia. Otro elemento importante es que debe haber estandarización y uniformidad. La ley dice que tienes que producir o vender o prestar servicios de manera uniforme, ¿no? Entonces esta uniformidad, esta estandarización es algo importante. ¿Para qué? Para que se reconozca en el mercado una cadena de negocios. Uno sabe, el consumidor debe saber que al entrar a una franquicia va a encontrar los mismos productos, o bien la misma forma de vender, o bien la misma forma de prestar servicios, y también en términos de imagen, ¿no? Y otra cosa importante en el punto 5 es que debes darle los métodos operativos, comerciales y administrativos. No nada más enseñarle a operar, sino además de enseñarle a operar el negocio, es enseñarle a cómo vender y a cómo administrar su negocio. Si yo voy a vender una franquicia de pizzerías, no solamente debo enseñarle a mis franquiciatarios el cómo preparar las pizzas y darle las recetas. No nada más es eso. Mi compromiso, además de eso, es darle la forma, los métodos y los manuales que permitan que él pueda comercializarla adecuadamente y además administrar su negocio. Hay que entender que muchas de las personas que a lo mejor vayan a comprar nuestra franquicia son personas que a lo mejor nunca han sido empresarios. Entonces, nosotros debemos enseñarlos a ser buenos empresarios, transmitir lo que hemos aprendido durante estos años para que ellos también sean buenos empresarios y administren bien su negocio. Porque podemos tener el mejor negocio del mundo, el mejor producto del mundo. Si no lo sabemos administrar, probablemente no va a funcionar. Entonces también debemos de meternos al tema de administración del negocio para transmitírselo a nuestros franquiciatarios. Y todo esto debe ser tendiente a que en el punto 6 nos dice esta ley, este artículo de la ley, que debe mantenerse calidad, prestigio, y reconoce también que debe mantenerse imagen, ¿no? Entonces esta definición, si quieres pasamos a la siguiente, Fernando, si me hace el favor. Esta definición me parece a mí bastante completa, sobre todo para estar contenida en una ley. A veces es difícil que una legislación refleje de manera correcta un modelo de negocio, un concepto empresarial, y la verdad es que esta definición aterriza bastante bien los elementos que debe tener una franquicia. Fernando, si podemos pasar a la siguiente lámina. Ok. Y bueno, estos 5 elementos es importante que quien vaya a franquiciar su negocio los entienda y se pregunte si los tienes. Es decir, la licencia de su marca, ¿la tengo?
la puedo licenciar, la tengo protegida, debo protegerla más, porque no nada más hay que protegerla de pronto en una clase. Cuando tú estás franquiciando un negocio, aquí es una responsabilidad muy grande sobre quien te la va a comprar en lo que se refiere a la protección de la marca. Entonces, si tu marca nada más está reconocida, nada más está protegida, por ejemplo, como un producto y no como un servicio, pues hay que tener cuidado, porque lo que tú le vas a licenciar al franquiciatario es el que él pueda dar un servicio, además de vender un producto. Entonces, es importante que si vamos a franquiciar, primero analicemos bien cómo estamos en términos de la marca, para, en ese sentido, saber si podemos hacerlo, o bien qué actividades y esfuerzos tenemos que hacer para llevarlo a cabo de manera correcta. Tener claro que tengamos el know-how, que podamos ofrecer asistencia técnica, que tengamos la posibilidad de ofrecer ese soporte, que tengamos uniformidad en nuestros productos, en nuestros servicios, y si no, trabajar en ello, que tengamos los métodos operativos, administrativos, y algo importante, que esos procesos puedan documentarse, que ahí es donde entra mucho el tema de los manuales, los famosos manuales de la franquicia. El know-how y estos métodos operativos es importante que se documenten para poder transmitirlo de manera correcta a los franquiciatarios. Entonces tenemos que tener claro que podamos documentar estos documentos, ¿no? Perdón, estos procesos. Y mantener calidad de prestigio e imagen, pues obviamente ver si tenemos ese prestigio, si tenemos una imagen definida y distintiva. Eso es muy importante, ¿no? Y si tenemos calidad en nuestros productos. La imagen es un tema muy relevante en la franquicia. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, tenemos que, de alguna manera, mostrar distintividad en el mercado, y además porque quien nos va a comprar una franquicia muchas veces, la gran mayoría de las veces, se fija muchísimo en la imagen. Cuando tú vendes una franquicia, al final de cuentas estás vendiendo un intangible, es decir, una idea de negocio. Entonces, muchas veces, por mucho que a lo mejor nosotros enamoremos al candidato franquiciatario y podamos mostrarle las mejores corridas financieras y las mayores ventajas, al final se queda todo en un papel, ¿no? En diferentes papeles comerciales. Pero el franquiciatario a veces toma sucesión mucho en la imagen que ve de ti, en la imagen que ve del negocio, que el establecimiento tenga una imagen corporativa adecuada, atractiva. Entonces es importante que invirtamos en la imagen del negocio, no solamente pensando al público consumidor, sino también pensando en nuestro franquiciatario, porque va a ser parte importante para que la gente nos compre franquicias también, ¿no? Pasamos quizá a la siguiente, Fernando, por favor. ¿Y por qué franquician las empresas, al final de cuentas? ¿Y por qué pensar en que puedo franquiciar mi negocio y que sea una buena idea hacerlo? Entonces quisiera platicar me parece, de 10 aspectos fundamentales, 10 razones fundamentales de por qué franquiciar, ¿no? Número 1, acelera el crecimiento y mejora mi participación en el mercado. Hay que pensar que, sin duda, nosotros tenemos muchas maneras de crecer. Una empresa puede crecer con sucursales propias, puede crecer por medio de distribuidores, puede crecer por medio de representantes, puede crecer de varias maneras, ¿no? La franquicia ayuda a tener un crecimiento controlado, a diferencia de a lo mejor esquemas de distribución o esquemas de representantes. Tienes mucho mayor control sobre tus franquiciatarios, sobre tus aliados, pero además, a diferencia de las sucursales propias, si tú creces como franquicia, puedes hacer de manera más rápida. ¿Por qué? Porque lo haces obviamente con inversión de terceros. Los franquiciatarios van a invertir y entonces tú en esa medida vas a poder de alguna manera crecer de una manera más rápida, que si lo hiciera con sucursales propias, porque al hacerlo con sucursales propias, pues obviamente tendrías que tener el músculo financiero suficiente para poder atender a toda la capacidad de mercado que puedas explotar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. La franquicia acelera ese crecimiento y mejora sin duda, a raíz de este crecimiento, tu participación de mercado. Fortalece el valor de tu marca y de tu organización. Cuando tú franquicias un negocio, automáticamente se está reconociendo que alguien te va a pagar por la licencia de tu marca, ¿no? Es decir, ya le estás dando un valor cuantificable. Si tú quieres, no a la compraventa de la marca porque no se la estás vendiendo, es decir, cuando tú determinas la cuota de franquicia, no estás determinando el precio de tu marca porque no la vendes, pero sí al menos estás determinando un valor que tiene por rentarla, por licenciarla, por prestarla durante un tiempo determinado. Y eso automáticamente es poder formalizar que tu marca ya tiene un valor como tal. Es intangible que tienes, tiene un valor determinado. Y entonces, pues al franquiciar, reconoces ese valor y además se fortalece tu organización. ¿Por qué? Porque ahora, al estar abriendo franquicias, en lugar de estar a lo mejor contratando, si eres un negocio de alimentos o eres una zapatería, pues en lugar de estar creciendo con empleados
a nivel operativo, pues de alguna manera empiezas a mejor vincular y contratar gente, supervisores, directores de franquicias, comercializadores, etcétera, que sin duda van a fortalecer tu organización y tienes la gran ventaja también de que obviamente, y pasamos al punto 3, mejora la gestión de las unidades. ¿Por qué? Porque ahí en lugar de tener un gerente contratado por ti, ahí vas a tener un franquiciatario, un empresario como tú que está orientado a resultados. ¿Sí? Y generalmente este franquiciatario va a enriquecer mucho, muchísimo las decisiones que vayas a tomar estratégicas de la franquicia, porque son empresarios que piensan como tú, que lo que quieren es el ganar, ganar, y que al final de cuentas pues, van a poder enriquecer muchísimo el camino y la visión que tenga tu empresa en el futuro. Sistematiza y estandariza la operación de los negocios. La franquicia, al franquiciar tu negocio, sin duda, estás obligado a sistematizarlo y estandarizarlo. No son pocas las empresas que no piensan franquiciar, por ejemplo, sector bancario, sector financiero, o algunas otras empresas que simple y sencillamente, ya sea por regulaciones legales o por su decisión estratégica, no quieren crecer bajo el esquema de franquicia, y sin embargo, buscan estandarizarse y sistematizarse como si fueran franquicia. Y nos han buscado mucho a los consultores en franquicia. Muchas empresas que nos dicen, oye, mira, pues yo no quiero franquiciar, pero sí quiero que me sistematices y estandarices mi operación como si yo fuera franquicia, porque ya sé que ese modelo funciona. El modelo que utilizan las franquicias para estandarizarse es maravilloso y yo quiero que me lo traigas a mi empresa, aunque yo no vaya a franquiciar al final del día, ¿no? Entonces, la verdad es que la franquicia te obliga a sistematizarte, te obliga a estandarizarte, y eso al final va a traer un beneficio también para tus propios negocios, para tus propias sucursales, porque van a funcionar de mejor manera. Genera nuevos canales de venta, nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque vas a cobrar regalías, vas a comprar mayor volumen, etcétera, ¿no? Te crea sinergia con los franquiciatarios, con proveedores, con asesores, ¿no? Obviamente al crecer, creciendo tu red, vas a generar estas sinergias con los diferentes sujetos y elementos que participan en tu cadena de valor. Te genera economías de escala en proveeduría, servicios, marketing. ¿Qué es esto? Pues obviamente que a medida que crece tu red, tú vas teniendo mayores requerimientos y mayores compras de productos, insumos, servicios, publicidad, etcétera, y eso te va a hacer el poder negociar de mejor manera con estos proveedores exclusivos en beneficio de toda la red de franquicias. Entonces, es también un beneficio que se da de una manera muy natural en el sector de franquicias. Responde al entorno competitivo, ¿no? Franquiciar de pronto es poder decir, oye, pues yo voy a poder crecer bajo este modelo de negocio de una manera más rápida. Y hay veces que si tú eres el primero que franquicia en tu sector, si en tu giro de negocio nadie ha franquiciado, pues de pronto tú puedes ser el primero y eso te va a convertir en un líder dentro de tu mercado, al menos en lo que se refiere a esquemas de expansión. Te colocan en otra posición, ¿no? No son pocas tampoco las empresas que han logrado liderazgo en tu sector gracias a que han franquiciado. Que antes de franquiciar a lo mejor ni siquiera estaban en el top 10 en cuanto a participación de mercado, y que en el momento en que empezaron a franquiciar su negocio, pasaron a tener una posición muy relevante en el mismo, ¿no? Precisamente por este crecimiento acelerado que tiene grandes ventajas, como ya lo platicábamos, ¿no? Se obtiene también mayor capacidad de expansión nacional e internacional. Si tú quisieras crecer con sucursales propias estando aquí en la Ciudad de México, pues imagínate lo que te costaría de pronto abrir una sucursal en Tuxtla Gutiérrez o en Tijuana, mercados que a lo mejor desconoces completamente, que tendrías tú que ir allá, conocer el mercado, ver dónde ubicarlo, conseguir los gerentes de allá, entrenarlos. Es de pronto muy complicado y muchas veces las empresas se detienen en el crecimiento nacional por ese temor. Entonces, y por no tener la capacidad de hacerlo. La franquicia lo que te permite es de pronto poder crecer, si tú estás en la Ciudad de México, de manera muy fácil a cualquier ciudad del país, ¿sí? Y también, ¿por qué no pensarlo a nivel internacional? ¿Por qué? Porque vas a tener un franquiciatario que está en esa ciudad, que conoce ese mercado y que vas a recibir la retroalimentación que él te dé acerca de los hábitos de consumo que hay en esa ciudad, de los principales sectores de ubicación donde puedas tener el negocio o establecer tu negocio como franquicia, y eso sin duda te da una gran ventaja y un gran beneficio. Y además tú ya tienes empaquetado el modelo de negocio, ya tienes manuales, ya tienes sistemas de supervisión, de asistencia, de soporte, te va a ser más fácil el poder crecer y expandirte hacia esas ciudades o hacia esos países gracias al modelo de franquicia. Y como última razón, y no quiere decir que no haya más, hay mucho más, y para cada caso en particular y para cada negocio en particular,
hay diferentes ventajas, diferentes beneficios que habría que analizarlos caso por caso, pero sin duda otro de los puntos finales que quisiera mencionar es el entorno legal, ¿sí? El entorno que existe en México a nivel macro para el tema de franquicias. Número uno, les decía yo, la legislación es la correcta, es perfectible, sí, sí es perfectible, pero es la correcta para esta expansión que está teniendo México en este sector. Entonces eso nos ha permitido franquiciar muy bien en México. Otros países tienen detenido su sector de franquicias porque no existen las condiciones legales para hacerlo. Están sobreregulados sus mercados. O sea, de pronto países de Europa, pues hay una sobreregulación en materia de franquicias porque por un lado está la regulación local del país y por otro está la regulación comunitaria y de pronto es tan complejo franquiciar en esos países, o en el mismo Estados Unidos, ¿no? Que cada vez se vuelve más complicado franquiciar en Estados Unidos, o muchos países de Latinoamérica que tienen legislaciones que de pronto inhiben la posibilidad de tú poder tener una independencia laboral con tus franquiciatarios. Hay países donde no reconocen que hay esa independencia laboral y independencia ante autoridades que de pronto te complica muchísimo el franquiciar en algunos de esos países. En México existe ese entorno adecuado. Entonces aprovechémoslo. Y además de eso existe un apoyo de los gobiernos y con el famoso Programa Nacional de Franquicias de la Secretaría de Economía Federal, que sin duda ha impulsado el sector. Este Programa Nacional de Franquicias es único en el mundo. No existe un programa de esta naturaleza hasta ahorita. De hecho, nos lo quieren copiar, lo estamos exportando a algunos países, y lo que hay que hacer es aprovecharlo. Este Programa Nacional de Franquicias lo que hacen, para los que no lo conozcan, es financiar a quien quiere desarrollarse como franquicia, que sería nuestro tema, o también apoyarse por medio de fondos de gobierno para adquirir una franquicia. Entonces, es un tema que hay que aprovecharlo. Fernando, si gustas, nos pasamos a la siguiente lámina. Para cualquier negocio es franquiciable, es así como una pregunta importante. Bueno, ok, yo tengo mi negocio, pero ¿seré franquiciable? Yo creo que sí, sin duda, no todo es franquiciable, no podemos franquiciar cualquier negocio, pero yo creo que la franquiciabilidad no depende necesariamente del giro, es decir, yo creo que no hay giros vetados, no hay giros vetados para esto de las franquicias, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo se hablaba, cuando todas las farmacias no tenían un crecimiento muy importante como franquicia, se hablaba que para las farmacias era muy difícil franquiciar su negocio por los bajos márgenes de utilidad que tenían y que de pronto al compartirlos con un franquiciatario pues iba a ser imposible, ¿no? el poder tener un margen suficiente para franquiciante y franquiciatario. Y hoy en día vemos que la farmacia, el giro de farmacia es uno de los que más crece bajo el modelo de franquicia, ¿no? Entonces lo importante es no tener paradigmas en esto, es decir, no vetar los giros. Bueno, yo creo que no es una cuestión de giro, tampoco es una cuestión de tamaño de la empresa. También cuando uno oye hablar de franquicia, pues existe así como que el mito de que esto de las franquicias solamente son para las empresas grandes, ¿no? Para las transnacionales, los McDonald's, los Starbucks, los todas estas, los Domino's, todas estas cadenas grandes de franquicias, pues son a lo mejor las que más conocemos, pero la verdad es que las franquicias se mueven mucho gracias a las pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de las empresas que franquician son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Inclusive las grandes que hoy en día hay, a lo mejor Prendamex, a lo mejor Benetis Pizza, Sushiito, empezaron como pequeñas, muy pequeñas empresas a franquiciar, ¿eh? Y de ahí, pues bueno, ahorita ya son empresas mucho más fuertes, mucho más grandes. Pero el tema de la franquicia no es exclusivo y no tiene nada que ver la franquiciabilidad con el tamaño, ¿no? Al contrario, de pronto las pequeñas y medianas empresas tenemos más facilidad para franquiciar que a veces las grandes. ¿Por qué? Porque somos más rápidas, más ágiles, tomamos decisiones de una manera mucho más ágil, y a veces las grandes empresas pueden volverse un poco obesas para poder implementar sistemas de franquicia de una manera rápida y eficiente, ¿no? Tampoco depende de la antigüedad de la empresa. Por ahí podemos ver literatura que habla, por ejemplo, de la regla 3x2, 2x3, ¿no? Que viene mucho de alguna literatura de franquicias de Estados Unidos, que hablaba que una condición para franquiciar es que tuvieras 2 unidades operando o 3 años, ¿sí? Operando, o bien que tuvieras 3 unidades y 2 años operando. La verdad es que no existe ese tipo de reglas. Ya en la práctica, en la realidad, la verdad es que nosotros, dentro de nuestros 20 años de experiencia en esto, hemos franquiciado empresas y negocios con 1 año de operación, y ahorita vamos a platicar de eso,
y a lo mejor con 2 establecimientos nada más, ¿eh? O sea, realmente no es obligatorio. Sí es cierto que Economía pide para los apoyos del Programa Nacional de Franquicias que por lo menos la empresa tenga 2 años operando y 2 sucursales. Esto lo hace más que nada como un requisito para comprobar que el negocio ya se está replicando. Y está bien que Economía lo mantenga, pero lo cierto es que no hay una ley, no hay una regla general que nos diga que eso es a rajatabla, necesario y forzoso, ¿no? Y en cuestión de giros, pues podemos hablar que en México hay ya más de 85 giros de negocios y cada vez giros más sorprendentes, cosas que jamás pensábamos que se fueran a franquiciar. Por ejemplo, las clínicas dentales, ¿no? O sea, mucha gente decía, bueno, ¿y cómo franquiciar a un dentista, ¿no? ¿Cómo lo clonas, ¿no? ¿Cómo clonas y replicas todo ese conocimiento que adquieren un odontólogo, ¿no? O temas de servicios contables o las revistas, etcétera. En el tema de las clínicas dentales, pues, lo que se hace es que obviamente nosotros no le vamos a enseñar a los franquiciatarios a cómo hacer un tratamiento dental. Lo que le vamos a enseñar a un franquiciatario es contrata dentistas que tengan este perfil, estos conocimientos técnicos, estos conocimientos profesionales, y entonces a la hora que lo contrates, él va a poder prestar los servicios y yo te doy todo el know-how, ¿sí? Para tener buenas prácticas, para tener controles, eficiencia, cómo administrar, cómo comercializar, cómo operar una clínica, ¿no? Entonces, es importante ver, por eso les decía que no es un tema de giro, ¿no? Obviamente en Estados Unidos hay más de 150 giros de negocio que franquicia, y lo que les comentaba, que las pymes mueven el sector de franquicias en muchísimos sentidos, ¿no? Si quieres, puedo pasar a la siguiente, Fernando, por favor. Y justamente en esto de cualquier negocio franquiciable, pues surge la pregunta de cuándo franquiciar, y viene mucho a colación con esto de si debemos de tener 1 año, 2 años, 10 años. La verdad es que cada empresa tiene su propio ciclo de vida, según su giro, su tamaño, su entorno. Seguramente han hablado del ciclo de vida de un negocio. Un ciclo de vida estándar o normal de un negocio, pues empieza obviamente con una etapa de introducción, se introduce, empieza a crecer tu negocio, para después pasar a una etapa de franco crecimiento, si todo va bien, obviamente, para pasar a una etapa de madurez, y de pronto pues puede haber una declinación, y si no haces algo, esa declinación te puede llevar al colapso. Este ciclo de vida puede ser tan largo o tan corto dependiendo de cada giro y cada negocio en particular. Puede haber ciclos de vida de una empresa, de un negocio, que para llegar al crecimiento puede tardar 5 años, ¿no? Pero en el sector turístico, los hoteles de pronto para llegar a la etapa de crecimiento, pues pueden pasarse 3, 4 años hasta que empiecen en esa etapa, ¿no? Y así otros sectores. Pero puede haber sectores en donde desde el primer año ya estés en un franco crecimiento. Por eso yo les hablaba que se puede de pronto franquiciar pues negocios que a lo mejor tienen 1 año de operación y ya han demostrado éxito en ese año y están en un franco crecimiento, ¿no? Entonces, por eso hablo de que no necesariamente es una cuestión de tiempo a rajatabla, ¿no? Sino es de analizar cómo es el ciclo de vida de tu negocio y ver en qué etapa estás. Porque si estás en una etapa de introducción donde apenas estás probando, creciendo y demás, por supuesto que no puedes franquiciar, porque no podemos franquiciar lo que no tenemos probado, lo que no ha probado cierto éxito. Cuando estás en una etapa de crecimiento, sí es posible franquiciar, por supuesto que es posible franquiciar, porque bueno, ya demostraste que ese modelo de negocio funciona. Ahora lo que se trata es de replicarlo, ¿no? Obviamente si tienes tú una segunda unidad propia, pues es mejor, te va a servir porque vas a seguir experimentando. Y si tienes una tercera, pues vas a tener más experiencia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que de pronto teniendo la segunda puedas tú a lo mejor pensar en franquiciar, inclusive hasta una. Habría que analizar con mucho cuidado si es posible franquiciar teniendo una sola sucursal. Hay que analizarlo, son muchos los factores, pero no necesariamente es una cuestión de tiempo. Y cuando ya estás en una etapa de madurez, por supuesto que es posible franquiciar. Y cuando estás en una etapa de declinación, yo te diría, no nada más es posible, no nada más es relevante, yo te diría, es necesario. Es necesario porque si no te vas a morir, si no vas a llegar al colapso. Entonces no son pocas las empresas que gracias a que están franquiciando su negocio, logran extender esta situación del ciclo de vida, ¿no? Nos pregunta José si, por ejemplo, los despachos de asesoría agrícola es posible franquiciarlos, ¿no? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Todo el tema de consultoría es un tema que es viable de ser franquiciable. Evidentemente, y como los platicaba yo en el tema, por ejemplo, de contadores, ¿no? De asesores fiscales, de asesoría fiscal, que es uno de los sectores de franquicia que, por ejemplo, en Estados Unidos más crecen, más crecimiento tienen.
En México no tanto, en México es algo impuesto, y a lo mejor por ahí otra franquicia. No hay más franquicias del sector asesoría fiscal que estén teniendo ese crecimiento. Pero, por ejemplo, asesoría agrícola, pues obviamente, si tú tienes ese know-how probado de cómo dar esta asesoría, ese soporte en ese sector de negocios, por supuesto que lo puedes hacer, ¿no? Nada más sí hay que tener muy claro los perfiles de los técnicos y los asesores que debes contar con ellos para que cada franquiciatario los contrate, los desarrolle y entonces ahora sí puedas de alguna manera transmitirle el resto de los procedimientos y procesos para llevar de manera adecuada a ese negocio, ¿no? Pero es importante, aún tratamos en un despacho de asesoría agrícola, importante analizar esto del ciclo de vida y ciertos requisitos que ahorita vamos a ver en su momento, ¿no? Si quieres pasamos, Fernando, a la siguiente lámina, por favor, que es justamente habla de los prerequisitos que debe tener un negocio y yo creo que también con esto te va a quedar más claro, José, acerca de estos requisitos que debe tener cualquier negocio, no nada más el que tú pones de ejemplo, ¿no? Lo podemos dividir en cinco prerequisitos. Número uno, el financiero. Debes de tener un éxito económico probado, ¿no? En menor o mayor medida, es decir, hay que entender de pronto que a lo mejor si tienes 3 sucursales y una no funciona, pero 2 están funcionando, pues bueno, demostraste éxito en 2 o en una. Hay que ver qué condiciones se dieron para poder replicar ese mismo éxito económico, ¿no? Y entender que de pronto los negocios pasan por diferentes etapas, ¿no? De pronto en crisis como 2008, 2009, a lo mejor muchos negocios no pudieron tener en esos años un éxito económico probado, pero eso no quiere decir que en un entorno normal, y pensando en lo que viene y lo que se está cumpliendo, pues lo vayas a tener, así que ya lo hayas probado en el pasado y lo estés probando ahorita, ¿no? Entonces hay que analizar bien que exista ese éxito económico probado y obviamente pues que existan los márgenes de utilidad adecuados para poder compartírselos con los franquiciatarios. Los aspectos legales, ¿no? Sería el otro gran rubro de los requisitos que hay que tener. Pues obviamente la marca registrada, ya lo mencionamos, o en trámite de registro. La ley te permite licenciar marcas en trámite, ¿sí? Por lo tanto podrías franquiciar marcas en trámite, pero evidentemente sí tienes que estar muy seguro, 99% seguro, de que la marca que estás solicitando al INPI te la van a conceder. Es decir, que no haya ningún otro en grado de confusión, ni ningún otro obstáculo que te pueda de alguna manera poner en riesgo que no te den la marca. Porque imagínate, franquicias con la marca en trámite y de pronto te dicen, oye, ¿qué crees? No te la concedemos. Pues imagínate, aunque estés muy protegido en el contrato de que lo puedes cambiar la marca, de cualquier manera, imagínate la fricción que te va a ocasionar con los franquiciatarios de tener que cambiar la marca dentro de sus establecimientos, letreros, anuncios, material publicitario, etcétera, sería terrible, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener mucha seguridad de que la marca nos la van a conceder. Y un marco legal adecuado, es decir, que estés dentro de un marco legal que te permita franquiciar de manera correcta y de manera adecuada, ¿no? Debe existir un know-how, ¿sí? Y ese know-how debe ser transmisible y documentable, ya habíamos dicho acerca de que debe ser documentado, pero también el know-how debe ser transmisible, ¿no? De pronto, si tú tienes un negocio en el que a lo mejor el know-how es muy complicado de transmitir, pues a lo mejor habría que pensar si puedes franquiciar o no puedes franquiciar, ¿no? Entonces, es un tema que hay que analizar caso por caso. Tu concepto de negocio pues, también debe ser probado, debe ser diferenciado, sí debes de tener cierta diferenciación, pero ojo que la diferenciación no necesariamente tiene que ser en el producto, ¿no? Puede ser en otros aspectos. A lo mejor puedes tú tener un negocio que vende tortas, ¿no? Y además las tortas las preparas a la vista del público. Entonces tú dices, bueno, pues cualquiera lo puede copiar, ¿dónde está la diferenciación? Es una torta que quizá fácilmente alguien la pueda replicar, la pueda hacer algo muy semejante. Pero ¿qué tal si yo te dije, oye, no es que la diferenciación viene en la imagen? Es una imagen completamente diferente que nadie utiliza, o manejamos un marketing que realmente envidiable, que realmente le ha llegado al público objetivo, o bien tengo un sistema, un software que me permite ser muy ágil en mi servicio, o el servicio que doy tiene mucha diferenciación, pues de pronto la diferenciación no necesariamente tiene que estar apalancada exclusivamente por el producto. O sea, pueden ser otros elementos de diferenciación más importantes que te permitan, ¿por qué no?, franquiciar y constituir en una barrera para que otros puedan copiarte o replicarte sin necesidad de comprar la franquicia, ¿no? Entonces hay que analizar el tema de la diferenciación, la imagen, como les decía, es muy importante, y algo importante también dentro del concepto de negocio, lo pongo yo aquí como un prerequisito, pero más bien es como una referencia,
Cuando tú tienes una referencia de inversionistas que están interesados en tu concepto, quiere decir que algo tiene tu negocio que puede ser franquiciable. Es decir, el típico papelito que te dejan ahí con el gerente, con el mesero, con el encargado, con el vendedor, donde te dicen, oye, me gustaría tener una franquicia, no franquicias tu negocio, etcétera, son indicadores de que algo tiene tu concepto, algo tiene tu establecimiento, que otra persona lo quiere replicar, lo quiere igualar y quiere tener uno como el tuyo. Entonces, esa es una buena referencia de que algo tienes que podría ser franquiciable, ¿no? Y el mercado, obviamente, que este es un mercado estable, ¿no? No sé, de pronto franquiciar un negocio de mercado cambiario, uno de estos establecimientos cambiarios, pues de pronto puede ser complicado en un mercado tan inestable como es el mercado de divisas, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente, Fernando. Ahora, ¿cómo franquiciar, no? ¿Cómo franquiciar? ¿Qué es lo que hay que hacer para franquiciar tu negocio? Yo esto lo he llamado las 4 Es de un sistema de franquicia, así como tenemos las 4 Ps, ¿no? En el tema de la mercadotecnia. En franquicia lo he denominado yo las 4 Es que debes de cumplir. Número 1 es la estrategia. Lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que vamos a franquiciar y hacer un verdadero plan de negocios de tu sistema de franquicias. Así como tú en cualquier otra actividad administrativa de negocios deberías de empezar por planear antes de ejecutar, ¿no? Eso debería de ser lo correcto. Pues igual, de la misma forma, si vas a franquiciar, lo primero que tienes que hacer es planear cómo lo vas a hacer antes de ejecutar. Y esto no es un tema menor, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Muchas empresas, perdón, se lanzan a franquiciar su negocio sin haberlo planeado. Se lanzan copiando el contrato de la competencia, buscando ahí cualquier manual y también tratando de sacar versiones ahí rápidas que simplemente para cumplir con el requisito, y de pronto lanzan un esquema de franquicias sin hacer un análisis financiero correcto, sin saber cuánto cobrar de cuota de franquicia, o simplemente se meten a una revista, un entrepreneur y dicen, mira, pues si esta franquicia cobra tanto, yo también, si esta cobra regalías, pues yo también, etcétera, y toman las decisiones estratégicas de su franquicia sobre las rodillas. Ahí es el principio de un muy probable fracaso. Es muy importante que antes de franquiciar el negocio, planeemos. Hagamos un plan de la franquicia, un verdadero business plan de la franquicia, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué contiene rápidamente un plan de franquicia. La segunda es, una vez que haces la estrategia, es la estructuración. Y ahí la estructuración, pues tienes que saber todas las herramientas jurídicas, manuales, programas de asistencia, portafolios de venta de franquicia, y toda tu documentación, todas tus herramientas que te permitan franquiciar tu negocio. Para después pasar a la cuarta E, que es la expansión. Ya, busquemos comercializar, busquemos franquiciatarios. Pero ya lo buscamos, ya que tenemos las herramientas, ya que tenemos la estrategia, si no vamos a estar perdidos. Y una vez que ya te empieza a expandir, no debes de olvidar la cuarta E, que es que siempre vas a evolucionar. Esto de franquiciar un negocio no termina con vender la franquicia, al contrario, apenas empieza, ¿no? De ahí en adelante es una evolución constante, un monitoreo, una supervisión y una adecuación de tu modelo de franquicia. ¿Para qué? Para poder seguir siendo vigente y siendo exitoso en la venta y operación de franquicias. Y volver a revisar tu estrategia. Por eso es un círculo. Porque una vez que tú evolucionas, tienes que volver a modificar tu estrategia e irla cambiando conforme van cambiando el entorno del mercado de franquicia. Entonces, muy, muy importante seguir este esquema, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Saludos, Horacio. Saludos. Muchos saludos, Horacio, de Bacos, que es un cliente de nosotros, que ya estamos casi listos para, de hecho ya vendió su primera franquicia, entonces ya estamos en la tercera E, ¿verdad, Horacio? Ahora, bueno, pues ¿cómo franquiciar, no? Platicamos obviamente de estas Es, ¿no? Entonces, la primera es el plan de franquicia y luego vas a trabajar en las herramientas jurídicas, los manuales y programas de asistencia, el portafolio de venta de franquicia y la comercialización. Y si quieres pasamos a la siguiente, Fernando. Hablando del plan de franquicia, pues como yo les decía, el plan de franquicia es justamente una especie de business plan del proyecto de franquicia. Lo que tienes que analizar es tu concepto de negocio que vas a franquiciar, qué es exactamente lo que vas a franquiciar, tu plan financiero, el modelo financiero es fundamental. Acuérdense que les hablaba yo de ganar, ganar. Entonces, franquiciante y franquiciatario deben ganar, ganar.
y para ganar, tenemos que verlo reflejado en números. Y ahí, en ese modelo financiero de ambas partes, tenemos que analizar cuánto vamos a cobrar de cuota franquicia, cuánto de regalías, cuánto prisa corporativa, si es que lo vamos a cobrar, si le vamos a vender insumos o productos, eso cómo va a impactar en términos financieros. Y ahí en ese plan financiero determinamos indicadores bien importantes para quien nos va a comprar una franquicia, como es el retorno de la inversión, como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la rentabilidad que puede tener en una proyección financiera año con año, sus ingresos, sus costos, sus gastos, su punto de equilibrio. Un modelo financiero en forma, completo, profesional, que nos permita poder ofrecerle al franquiciatario un escenario económico, no una garantía, como les decía, no les vamos a decir que así va a ser, no tenemos la bolita de cristal que nos permita adivinar cómo le va a ir a un franquiciatario en términos económicos, porque son muchísimas las variables, la gran mayoría son variables que además no controlamos, ¿sí? El entorno cambia mucho. Sin embargo, sí podemos mostrarle ciertos escenarios que le permitan al franquiciatario tomar decisiones, ¿no? La ubicación, tenemos que analizar cómo van a ser los criterios para ubicar cada uno de nuestros establecimientos en franquicia, analizar cómo está la competencia, qué territorio les vamos a dar, si es que les vamos a dar territorio, si vamos a proveer cuál va a ser el esquema de proveeduría, cómo vamos a organizar nuestra empresa franquiciante, nuestro operador de franquicias, el perfil del franquiciatario, que es fundamental y que seguro lo están viendo en las otras conferencias que varios compañeros les están dando, acerca de lo importante que es el perfil del franquiciatario. No podemos vender la franquicia a cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga las características y cualidades adecuadas para poder llevar bien mi negocio. ¿Sí? Acuérdense del matrimonio, ¿no? Si me voy a casar con alguien, pues tengo que saber que esa persona tenga las cualidades para poder llevar la fiesta en paz y para poder ser exitosos en el transcurso de nuestra vigencia de la franquicia, ¿no? El plan de expansión para saber qué tanto nos vamos a crecer, qué metas vamos a tener, y un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de mi proyecto de franquicia. En el caso de las herramientas jurídicas, pues son una serie de herramientas jurídicas importantes, ¿no? La carta de intención, que es una especie de contrato de promesa de adquisición de franquicia, donde dos personas interesadas, franquiciante y candidato franquiciatario, pues establecen su intención de firmar un contrato, el primero de otorgar la franquicia y el segundo de adquirirla, si se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Entonces, si se cumplen, se llega a la firma; si no se cumplen, no se llega a la firma. Generalmente se cobra una garantía de seriedad cuando se firma una carta de intención. La circular de oferta de franquicia, que es un requisito de la ley, del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que habla de que tienes que entregar cierta información previa al franquiciatario 30 días hábiles antes de la firma del contrato, para que él pueda entender y enterarse con suficiente anterioridad de en qué se está metiendo, ¿no? Entonces, ese es un poco el argumento de por qué existe la famosa circular oferta de franquicia, por sus siglas COF. El contrato de franquicia, que es pues, el documento fundamental. Como les decía, el tema de la franquicia está poco regulado en México, por lo tanto, el contrato de franquicia es un contrato privado que es firmado y establecido por voluntad de las partes. Por lo tanto, lo que tú pones en el contrato de franquicia es lo que se atiene a las dos partes. Es una especie como tu ley de franquicia, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos en lo que ponemos en el contrato de franquicia para protegernos nosotros, pero obviamente también para no dejar en indefensión al franquiciatario. Y así como es el contrato, pues el contrato de licencia de uso de marca, el contrato de proveeduría, si yo voy a ser su proveedor exclusivo, con medios de confidencialidad, contratos de comodato, si es que le voy a dar algo en comodato, por ejemplo, el anuncio exterior, los mismos manuales se los voy a entregar en comodato, estrategias de confidencialidad y otros contratos relacionados. ¿Qué es lo importante en las herramientas jurídicas? Que sean claras, ¿sí? No se valen las letras chiquitas, al contrario, a mí lo que más me conviene es que el franquiciatario sepa en qué se está metiendo. ¿Sí? No se trata aquí de engañar a nadie, es lo peor que puedes hacer. Al contrario, es explicar el contrato y que sepa, oye, estas son tus obligaciones, ¿no? Porque el contrato no nada más es para guardarlo en el archivero, ¿no? Mucha gente dice, el contrato se firma y se guarda en el archivero. Está bien, porque nunca lo queremos usar, pero también es cierto que debemos de explicárselo muy bien al franquiciatario antes de su firma y aún después de su firma. Porque muchos franquiciatarios piensan que confirmar es un mero formulismo y es letra muerta y ahí se queda para el caso que haya un pleito. No. Lo que viene en el contrato son obligaciones periódicas, continuas, que el franquiciatario debe saber que tiene que cumplirlas y que también tiene derechos y que también nosotros tenemos obligaciones como franquiciantes. Deben ser completos, comerciales. ¿A qué me refiero con comerciales? Que no sean un obstáculo comercial.
De pronto puedes hacer contratos técnica, jurídicamente excelentes, pero que de pronto no te ayuden a vender, que sean leoninos, que dejen indefensión al franquiciatario, pues eso no funciona, nadie te va a comprar una franquicia. Deben ser equilibrados, y esto equilibrado yo lo pondría entre comillas. Jamás van a ser totalmente equilibrados. Por supuesto que que un franquiciatario va a tener más obligaciones que un franquiciante. Eso es evidente. ¿Y por qué esto? Porque, sin duda, el dueño del concepto de negocio tiene que proteger más cosas. El franquiciante es el dueño del negocio, es el dueño de la marca. Sin duda, pues son aspectos y activos que tienes que proteger mucho. Y además no solamente te tienes que proteger tú, sino tienes que proteger también a todos los que ya compraron franquicia. Ese contrato debe proteger no solamente al franquiciante, sino a los que ya son franquiciatarios contra la entrada de un mal franquiciatario. Pues por eso nunca van a ser equilibrados completamente. Siempre va a haber más obligaciones para el franquiciatario que para el franquiciante. Deben ser hechos por verdaderos expertos. Aguas con mandar a hacer contratos con cualquier abogado que no sepa de materia de franquicias, porque, repito, seguramente ni va a ser claro, ni va a ser completo, ni va a ser comercial, y seguramente va a dejar indefensión al franquiciatario. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién mandamos a hacer los contratos, que tiene que ser evidentemente con un consultor experto en franquicias que tenga un área jurídica, que tenga el expertise para hacerlo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, Fernando, por favor, te agradezco mucho. Y bueno, pues el resto de las herramientas es hacer todos los manuales. Obviamente los manuales, pues es todo lo que necesite un franquiciatario para poder operar de manera correcta. ¿Cómo nombres a los manuales? Bueno, los manuales puedes estructurar de diferentes formas, por procesos, por puestos, por temas, como los que vienen aquí. Pero al final de cuentas lo importante de los manuales es que refleje todo el know-how, como yo les decía, operativo, comercial y administrativo. Y que los manuales sean completos, pero que tampoco abusen, que no tenga información de más, porque si tiene información de más, no va a funcionar. Que no sean enciclopedias enormes porque nadie las lee, entonces deben ser dinámicos, de fácil consulta y prácticos, ¿no? Es lo ideal para el tema de los manuales. Los mejores manuales son los que se usan. Los peores manuales es que aún teniéndolo todo, están guardados en un archivero o en un librero del franquiciante. Esos no funcionan, ¿no? Y el portafolio de venta de franquicias, que ahí es hacer todas las herramientas para poder promover y comercializar y otorgar franquicias. Entonces, de hacer primero un plan de medios para saber dónde voy a difundir mi franquicia, hacer los folletos de franquicia, presentaciones, en su caso videos, cuestionarios, solicitudes de franquicia, herramientas psicométricas para seleccionar a los franquiciatarios, el contenido que debe tener mi página de internet en cuanto a franquicias, porque créanme que la gente compra mucho franquicias o se interesa mucho en franquicias, ponerlo en internet. Ahorita estamos utilizando una herramienta bien poderosa, como la que nos estamos comunicando ahorita, y la gente se interesa mucho también en internet, buscando en internet temas de franquicias. Entonces tenemos que tener dentro de nuestra página información relevante, completa acerca de la franquicia. No se vale nada más poner el link ahí de información de franquicias y en el cuestionario y ya. Eso generalmente no funciona. Entonces hay que poner información que si ya tenemos al candidato ahí dentro de nuestra página hay que enamorarlo, ¿no? ¿Cómo deben ser estas herramientas? Tienen que tener diseño y calidad, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, estamos vendiendo un intangible. Si nuestras herramientas tienen un diseño, pues vamos a tener una fortaleza ahí para que el franquiciatario se dé cuenta de lo que invertimos en términos de imagen, ¿no? Así que pasamos a la siguiente, Fernando. Y bueno, si me escuchas, gracias, Orlando. Ahora, ¿cómo franquiciar, no? Evidentemente, hay dos opciones para franquiciar. Es hacerlo sin consultor y otra es hacerlo con consultor, ¿no? Sin consultor, hay franquicias que lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Cada vez son menos, perdón, porque creo que cada vez pues existen más cultura acerca de la franquicia y más profesionalización. Pero sí, sin duda, en su época, 80s, principios de los 90s, muchas franquicias surgieron sin un consultor especializado. Y algunas, pues bueno, lo hicieron bien, otras, muchas, no lo hicieron bien y tuvieron que pagar costos muy altos o inclusive desaparecer del mercado. Y hacerlo con consultor especializado no es que sea la única vía, pero sin duda obtienes varios beneficios. ¿Cuál es? Pues el know-how que tiene un consultor, ¿no? Un buen consultor, evidentemente, alguien que ya tenga la experiencia en esto, ¿no? Evitas errores estratégicos y financieros, ganas objetividad, a veces el que te lo diga un experto en la materia externa, pues te ayuda mucho. Evitas que el contrato lo haga un abogado inexperto, como ya lo dije. Transmite certidumbre al franquiciatario. El franquiciatario, al saber que fuiste desarrollado por un consultor de prestigio, eso le da más seguridad. Ganas prestigio y mejores relaciones públicas en el sector.
y puedes acceder al Programa Nacional de Franquicias de la Secretaría de Economía, ¿no? Que solamente puedes acceder al programa si eres desarrollado por un consultor certificado, ¿no? Entonces, son varios los beneficios, no quiere decir que forzosamente lo tengas que hacer con un consultor, pero sin duda ayuda de mucho para no cometer errores. Si podemos pasar a la siguiente, Fernando. Y bueno, les platicaba del Programa Nacional de Franquicias, que es un programa desarrollado por la Secretaría de Economía, que en realidad lo desarrolló más la Asociación Mexicana de Franquicias, es decir, esto fue una iniciativa de la asociación, fue una iniciativa del sector de franquicias, que estuvimos tocando las puertas de las Secretarías de Economía de todos los sexenios y nadie nos hacía caso, ¿no? Diciéndoles, oye, apoya a las franquicias que minimizan el riesgo, ¿no? Minimizan el riesgo, ¿qué mejor esquema para poder apoyarlo económicamente que algo que ya está aprobado en el mercado? En lugar de que estés desarrollando proyectos de apoyo a los changarros y no sé qué, oye, esto ya está aprobado, mejor apoya esto que hay mucho menos riesgo. Y la verdad no fue sino hasta este sexenio, hay que decirlo, al principio de este sexenio, que nos abrieron las puertas directamente la Secretaría de Economía y nos escuchó, y no solamente nos escuchó, sino que además enriqueció nuestras ideas, y la verdad es que se desarrolló un programa que ha sido exitoso, muy mejorable, muy perfectible, pero que evidentemente buscamos que continúe. Esperamos que el próximo gobierno lo mantenga, seguramente le cambiará de nombre, porque le cambian de nombre a todos los programas, pero en esencia estamos muy optimistas de que se vaya a mantener el programa. Y el programa, como ya lo saben, dan apoyo a quien quiere desarrollar franquicias con un financiamiento que es a fondo perdido ahora, ¿no? Y también para quien quiere comprar una franquicia, pues el tema de transferencia de modelo, que también puedes adquirir una franquicia y te apoyan con el 50 al 70% de la cuota de franquicia, o también te pueden apoyar sobre equipamiento e infraestructura de una franquicia que quieras comprar, pero ahí sí hay una tasa de interés, o bien para actualizar tu modelo de franquicia, si lo hiciste hace años y quieres trabajar con un consultor certificado para actualizarlo, también te apoya, para expandir tu franquicia al exterior, difundirla en otros mercados, y también hay una vertiente para apoyar en el tema de comercialización de franquicias. O sea, es un programa muy rico en ese sentido, ¿no? Y bueno, Fernando, creo que no falta otra lámina, ya no recuerdo si falta otra laminita, pero ahí tienen mis datos, ¿no? Mi correo electrónico, página de internet, y cualquier pregunta que pudieran tener, con todo gusto se las puedo responder por medio del correo electrónico, o bien, como bien está comentando Fernando, pues estaremos nosotros presentes todavía en el tema de la feria virtual, ¿no? Pues muy bien, perfecto. Pues les agradezco y los invito a que sigan viendo estas conferencias, y muchas gracias a todos. La siguiente es de VStore, de Claudia Amaro. Escúchenla porque habla mucho de la parte de comercialización, y les agradezco a todos su atención. Cualquier cosa, tienen mis datos. Muchísimas gracias.